buenos días a todos. Bendiciones, desde luego, como siempre, es con mucho gusto que vengo a compartir ante ustedes la palabra del Señor, y hoy no es la excepción. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, siguiendo la lectura direccional que hizo nuestro hermano. Nos vamos a ir al capítulo 9, pero ahorita vamos a leer del versículo 1 hasta el 22. Intencionalmente en la lectura direccional nos detuvimos hasta el versículo 5. Son muchos versículos del 1 al 22, pero vendrá bien a todos aquellos que no hayan leído su Biblia en toda la semana, y los demás van a tener saldo a favor. Haré a veces alguna pausa después de ciertos versículos, por lo que en esta ocasión prefiero que no hagamos una lectura alterna, porque pudiera chocar un poquito con los comentarios. Y vamos a invitarnos en medio de un relato bíblico muy conocido por la mayoría de ustedes que han estado asistiendo a la iglesia durante algún tiempo, y nos vamos a proyectar, nos vamos a transportar en el camino a Damasco, viendo como un hombre llamado Saulo, que conocen como Pablo, tiene un encuentro con Dios. Así que si por favor me acompañan al capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo a partir del 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cuando se menciona en este versículo hombres o mujeres de este camino, se refiere a los cristianos. Todavía no se había acuñado el término cristiano, por eso dice hombres o mujeres de este camino. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Quiero que entiendas que Dios, para llamar la atención de Saulo, lo derriba de su caballo, lo ciega con una gran luz y detiene todo en su vida. ¿Alguna vez Dios te habrá tumbado de tu caballo? Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. A ver, detente tantito. El hombre está ciego, sin embargo, tiene una visión. De momento los ojos físicos de Saulo están cerrados, pero el Espíritu Santo le da una visión a través de sus ojos espirituales. Versículos 13. Entonces
Ananías respondió: ¿hablas en serio? ¿Dónde se eso? Es Richard habla hoy. ¿Hablas en serio, Señor? He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y tú me pidas que vaya a orar por él. El Señor le dijo: no cuestiones a quién escojo yo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: mira lo que le dice al hombre, al que llama malvado y que lo tiene aterrorizado, solo porque Dios le ha dicho que le pertenece, ni siquiera aún le ha impuesto las manos encima, sino que por fe y obediencia lo llama hermano Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. De inmediato, Pablo predica en las sinagogas que Cristo es el Hijo de Dios. Versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Ya en aquellos tiempos, cuando alguien empezaba a predicar a Cristo, sus oponentes sacaban a relucir su pasado. Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ya llegamos al final del texto. Mi tema hoy es la buena batalla. La buena batalla. Los que me han escuchado saben que no me salen los mensajes cortos, ¿verdad? Hace algunos años me llamó el director de un instituto teológico que había escuchado una conferencia que yo había dado antes, y me pidió que precisamente diera una conferencia ante los estudiantes del instituto. Y yo siempre trato de medir el tiempo que voy a tener cuando me invitan, y le pregunté: pastor, ¿cuánto tiempo tengo para mi mensaje? Y me dijo: mire, aquí somos de carreras largas. Las predicaciones más cortas que tenemos son de hora y media. Perfecto. Dije: no me la van a ganar, de aquí soy. En cambio, hace unos 4 o 5 años, en preparación de un congreso para pastores y líderes que se iba a dar, el organizador me llama. Yo iba a tener la mayor parte de las conferencias en ese congreso, y me dice: pastor Richard, va a haber un desayuno previo al congreso y le pedimos que pueda exponer un mensaje de 15 minutos para desafiar a los pastores y líderes a asistir al congreso. Cuando escuché 15 minutos dije:
No, pues el primer desafío es para mí. ¿Cómo le hago con eso? Bueno, gracias a Dios salió. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos hoy humildemente a tu trono, rogándote que te muevas y que te manifiestes hoy en medio de tu pueblo. Toca nuestra mente, toca nuestro espíritu. Que tu palabra hoy, Señor, nos edifique y nos impacte. Y te agradezco de antemano lo que hoy vas a hacer. En el nombre de Jesús. ¿Y alguien dice? Amén. Amén. Profundicemos el estudio del pasaje que acabamos de leer. Para apreciar el contenido del pasaje tenemos que mirar el contexto en el que ocurre el relato, porque el contexto nos va a describir el ambiente que reina durante este tiempo. Recuerden que Cristo murió hace poco, unas semanas antes, y es una atmósfera de novedad, de nuevos comienzos. Los discípulos se lanzan solos en la obra de Cristo, sin que Cristo esté físicamente con ellos. Se les conoce como los 12, pero ahora son solamente 11, porque en el proceso de la crucifixión, Judas Iscariote se ahogó. Así que aún tienen el nombre de 12, pero en realidad son 11. Hay una diferencia entre su descripción y su realidad. Algunos se saben los nombres de los 11 que quedan. No es exacto, pero voy a decir. Tenemos a Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, el evangelista, Jacobo, el otro hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas Tadeo. El primer Judas era Judas Iscariote. Notarán que en los apóstoles no aparecen ni Marcos ni Lucas, los evangelistas. A veces la descripción puede no coincidir con la situación, y cuando la descripción no tiene equilibrio con tu situación, quieres arreglar las cosas para convertirte de alguna manera en lo que te llaman. Y los discípulos tienen este intento de arreglar este déficit. Se reúnen, seleccionan a 2 candidatos para reemplazar a Judas, oran y echan suerte. Y la elección recae en un hermano llamado Matías, quien se convierte en la opinión de los demás apóstoles en el reemplazo de Judas Iscariote. No estoy diciendo que él no fue el reemplazo de Judas, pero es interesante notar que Matías no se destacó como apóstol. No hay registros de Matías haciendo algo increíble, no hay libros escritos por él, no se le menciona después en ningún lugar en las epístolas, pero lo han elegido por suerte. En total contraste con eso, Dios ha elegido a Saulo, a quien llamamos Pablo, para ser el apóstol principal del Nuevo Testamento. Ahora, Matías había estado con los discípulos y cerca de Jesús todo el tiempo. Con la mente natural tiene sentido que Matías reemplace a Judas, porque ha sido testigo del poder milagroso de Dios. Saulo, por el otro lado, no ha tenido una experiencia previa y real del poder de Dios. No solamente no ha tenido experiencia con el poder de Dios, sino que es un enemigo aguerrido del cristianismo. De hecho, cuando se encuentra con el Señor, va en camino para capturar a más cristianos y llevarlos presos
a Jerusalén. Sin embargo, tiene un encuentro con Dios. Y no puedo evitar de pensar en la diferencia entre el rey Saúl en el Antiguo Testamento, el rey Saúl que Dios le dio a Israel porque lo querían, y a David, a quien Dios escogió como rey. Muchos son los llamados, pocos son elegidos. En el Antiguo Testamento, Saúl fue llamado, pero David fue escogido. Recordarán, no porque hayan estado, ya saben, sino porque lo leyeron, que cuando el reinado fue arrebatado por Dios de Saúl, y Saúl estaba llorando, Dios le pregunta a Samuel: ¿por qué lloras tú lo que yo he desechado y rechazado? He encontrado, le dice Dios a Samuel, un hombre según mi propio corazón, David. Mira el contraste entre Saúl y David. Saúl parece un rey por cualidades, por derecho natural, tiene todas las características para ser rey, tiene la estatura, tiene el comportamiento de un rey, es de la tribu de Benjamín, tiene el pedigrí que está profetizado. En cambio, David, el pastorcito, viene de la casa de Isaí, de la tribu de Judá. No tiene ni el pedigrí ni los antecedentes de la realeza. Saúl, de hombros arriba, domina, sobrepasa a cualquier otro hombre del pueblo. Tiene el aspecto correcto, pero David tiene la unción correcta. Mientras nosotros escogemos a las personas que se ven bien, Dios escoge a las personas que son ungidas para su servicio y para su obra. Y de repente, en el Nuevo Testamento, encontramos como un reflejo del Antiguo Testamento. Mientras comparamos en el Antiguo Testamento a Saúl y David, en el Nuevo Testamento estamos hablando de Matías. ¿Es Matías realmente el 12º apóstol o es Pablo? Algunos incluso argumentan que Pablo sería el 13º apóstol. Por lo general elegimos a alguien porque tiene sentido para nosotros, pero muchas veces lo que tiene sentido para ti no es lo que Dios tiene preparado para ti. De hecho, la mayoría de las veces Dios escogerá a alguien que no tiene absolutamente ningún sentido para ti y lo levantará. Y tendrás miedo de recibirlo, porque lo que tiene Dios en su corazón para ti no está de acuerdo con lo que tú tenías en tu mente para ti. Y es el caso en el pasaje que estamos leyendo. El hecho mismo de que Saulo haya sido elegido es impactante. Tan impactante que incluso Ananías, hombre fiel a Dios, no quiere ir a imponer las manos sobre Saulo, porque Saulo persigue y arresta a los seguidores de Jesús. Sin embargo, Saulo tiene un encuentro con Dios. Tiene un encuentro con Dios, no porque alguien le haya testificado, no porque le hayan predicado, no porque lo hayan evangelizado, no porque alguien intelectualmente le haya convencido. Dios no ha usado antes ningún instrumento humano para tratar con él. Dios irrumpe en la vida de Saulo, y si lees todo el pasaje, entenderás que es una batalla en el camino a Damasco. Esto comienza con una pelea entre Dios y Saulo. Saulo tiene permiso del sumo sacerdote para
para perseguir, para arrestar a los cristianos. Él tiene permiso de los sacerdotes, pero no de aquel a quien los sacerdotes deben servir. Él está acreditado para ir y atacar a los cristianos. Pero Dios tiene otro plan. Dios interviene en su vida. Él interrumpe su vida y comienza a luchar contra él. Una gran luz aparece y lo derriba de su montura. Cuando cae a tierra, Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. A ver, espera un momento. Tengo que hablar ahorita de esto. Saulo no le ha hecho nunca nada a Jesús. Solo persigue a los que siguen a Jesús. Pero cuando atacas a sus hijos, Dios lo toma personal. Es a Jesús a quien persigues. ¿Crees que solo estás acorralando a mis discípulos, pero en realidad me estás persiguiendo a mí? Es por eso que estamos tratando de enseñarles que la batalla no es suya, que la batalla es de Dios. La gente podrá pensar que está luchando contra ti, pero no están peleando contra ti, están luchando contra el Dios que los ha ungido. La batalla no es tuya y no debes sentirte mal porque no tuviste la última palabra. No tienes que luchar con tus fuerzas, porque Dios tiene su propia manera de tratar con tus enemigos. Creo que estoy profetizando a alguien en ese momento cuyo enemigo está a punto de ser derribado. Esta es una guerra radical, como la conversión de Saulo. No es una conversión tranquila, agradable, con modales. Nadie le da un folleto, nadie lo evangeliza ni ora por él. Sencillamente Dios se pone en su camino y lo derriba. Apenas estamos en la introducción, pero me emociono cuando pienso en todas las cosas que Dios ha derribado y seguirá derribando. ¿Hay alguien aquí que ha experimentado cuando Dios derriba algo? Dios puede derrocar los planes del enemigo, sus tácticas, sus artimañas. Se encuentra con Saulo en medio del camino y lo derriba de su montura o cabalgadura. Dios lo tira de espaldas al suelo y Saulo se encuentra respirando el polvo del camino, noqueado, preguntando: ¿quién es, Señor? Y el Señor contesta: es Jesús a quien persigues. Así que ten cuidado con lo que atacas, porque si estás atacando por inadvertencia a Jesús cuando te peleas con alguien, ya entiendes lo que te puede pasar. Saulo no tiene idea de que es a Jesús a quien está persiguiendo. En su mente, Saulo está haciendo lo correcto. Cada vez que estorbas el propósito de Dios con tus pensamientos, con tu opinión, Dios te va a derribar. Y la Biblia dice que cuando Saulo se humilla a sí mismo y se levanta, no ve a ningún hombre. Es un enfrentamiento radical en el camino a Damasco entre un individuo aguerrido, lo suficientemente valiente como para sacar a la gente de su casa y arrastrarlos de regreso a Jerusalén, y un Dios al que no le importa nada la personalidad de Saulo. Vendré contra ti, no me importa lo duro que creas que eres, y lo derriba. Me recuerda un poquito a Jacob. Lo han leído cuando Dios trata con él y lucha con él
y lo derriba y cambia todo lo que Jacob pensaba de sí mismo, su nombre, su destino, sus antecedentes. Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel. Jacob tuvo ese tipo de conversión radical. Quiero pensar que en ese lugar hay personas que tuvieron una conversión radical. Dios entró a tu vida cuando no lo planeabas, cuando no lo esperabas. Tal vez te burlabas de la gente que asiste a la iglesia y nunca pensaste que terminarías aplaudiendo y cantando hoy en la iglesia. Una conversión radical, una convicción. Si no ha sido el caso, te quiero decir que hay un Espíritu Santo para convencerte que te puede derribar de tu caballo. Caerás de rodillas y te rendirás a Dios. Un Espíritu Santo que te alejará de las personas en las cuales pensaste que no podías vivir, que te perturbará, que cambiará tu vida y que te hará sentir incómodo en las cosas que antes te gustaban. No importa cuánto tiempo hayas estado practicando el pecado, tienes que tener un encuentro o un encontrón con Dios. Y de repente lo ves como nunca lo habías visto antes. ¿Quién es? Es a Jesús, a quien persigues. Y aparece como una luz. Jesús muestra su luz, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús aparece como luz. Él ilumina situaciones y te mostrará perspectivas. Dejarás de tomar decisiones a tientas en la oscuridad. Quiero en este mensaje abordar 4 temas. Los voy a resumir cada uno con una palabra: el instante, el inadaptado, el mensajero y el mensaje. Tal vez estas 4 palabras ahorita no cobren mucho sentido. Vamos a desarrollar estos temas. El instante, primer tema, es aquel momento, de repente, cuando la salvación te alcanza. Saulo tiene un instante con Dios. Este momento con Dios trastorna todo lo que Saulo sabe sobre sí mismo. Él sabe que pertenece a la tribu de Benjamín, que pertenece al grupo de los fariseos, el grupo más conservador, más celoso de la ley. Saulo está comprometido con lo que cree, ha regido toda su vida bajo la ley. Y en un momento todo se interrumpe en su vida y su vida da un giro a 180 grados. No importa cuánto tiempo has estado en la religión, cuánto tiempo has creído algo, no importa cuántas generaciones lleva tu familia creyendo algo. Un momento con Jesús, un instante con Jesús puede revolucionar tu vida. Si te encuentras con Jesús, tendrás que renunciar a todo lo que creías antes y practicabas antes. Ese instante radical con Dios revoluciona tu sistema de valores, le hace alineación y balanceo. Y de repente Saulo, que es el líder que guiaba a otros hombres, termina él mismo siendo guiado por los mismos hombres que poco antes él estaba guiando. Y lo tienen que llevar de la mano como un niño porque está ciego. A veces Dios recurre a métodos extremos cuando vamos por el mal camino. Así que si eres terco, testarudo o te gusta pelear, Dios sabe cómo cambiarte. El encuentro de Dios con Saulo cambiará la historia de la humanidad, por lo menos por los próximos 2000 años, hasta nuestros días. Dios no encomendará la tarea a ningún evangelista. Se le aparece a Saulo en el camino a Damasco. Ahora, un requisito para ser apóstol
es haber sido testigo ocular de la resurrección. Pero Saulo no presenció la resurrección. Así que Jesús hace una aparición especial para Saulo. Y Dios puede hacer una aparición especial en tu vida. Él entrará a tu recámara, a tu cocina, a tu trabajo, en tu coche. Dios puede hacer una aparición especial. Él llegará justo donde estás y simplemente aparecerá y te deslumbrará. ¿Has tenido un momento con Jesús o simplemente vienes a la iglesia? Si tienes un encuentro con Jesús, Él cambiará radicalmente tus perspectivas y tu actitud. Mira cómo en este instante Jesús destruye todos los cimientos, todos los fundamentos en la vida de Saulo. De repente, en ese instante, todo se derrumba. Pudiera haber cantado Saúl, todo se derrumbó dentro de mí. No puedes ser más miembro del Sanedrín y predicar a Jesús. No puedes ser más fariseo y predicar a Jesús. No puedes ser celoso de la ley y predicar y enseñar la gracia. En ese instante, Cristo cambia su mente, su identidad, su personalidad, lo cambia todo. En apariencia, borrón y cuenta nueva. Es por eso que Pablo predicará solo a Cristo y a Cristo crucificado. No volverá a caer en la trampa de pensar que es muy inteligente y muy superior a los demás. Saulo habla 4 o 5 idiomas, pero dice que es insensato por el amor de Cristo, porque tuvo un instante con Dios. Seguirá su camino a Damasco, ciego, guiado por sus siervos. Él desde luego no planeaba llegar a Damasco en esas condiciones, sino pensaba llegar con fuerza, con poder, ejerciendo el terror y el respeto y el miedo para arrebatar a hombres y mujeres de sus casas. No siempre las cosas van a terminar como tú las imaginas. Saulo entra a Damasco indefenso. El hombre poderoso ahora está indefenso, ciego, a tientas, dependiendo de otros para guiarlo. Cristo le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y le muestra en visión a Saulo que un varón que ni siquiera conoce, llamado Ananías, le impondrá las manos para que recobre la vista. Dios le dice en visión a este discípulo llamado Ananías, es el versículo 10, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Imagino la reacción de Ananías cuando Dios le dice que vaya a orar por Saulo. Ups, Saulo de Tarso, ¿hablas en serio? ¿Quieres que yo ore por él? ¿Quieres que yo vaya a orar por él para que recobre la vista y que nos mate a todos? Ananías no quiere tener nada que ver con Saulo, ni siquiera quiere que los vean juntos. Aparte sería malo para su reputación y podría ser malo también para su vida. Y sin embargo, Dios le ordena que vaya a orar de inmediato por él. Y nada debe sustituir el mandato que Dios te da en tu vida. Cuando Dios dice: ve, tienes que ir. Cuando Dios dice: perdona, perdona. Cuando Dios dice: ora, ora. Cuando Dios dice: hoy,
es hoy. Cuando Dios dice ahorita, es ahorita. Recordé ahorita cuando le dice ve de inmediato. ¿Se acuerdan? Un estudio sobre Abraham e Isaac. Cuando en visión en la noche Dios le dijo a Abraham, levántate ahorita y vete. Y de inmediato se levantó Abraham. Hay ese patrón de respuesta inmediata en los verdaderos siervos. No te pregunta Dios cuando te da una instrucción, no te pregunta cómo te sientes al respecto. No te pregunta si tienes ganas o no. Ananías, quiero que bajes a la calle que se llama derecha y ores por el hombre que venía a matarte. Más claro, ni el agua. ¿Cómo oras por el hombre que venía a matarte? Un hombre al que seguramente odia. Si Dios te dice que lo hagas, vas a tener que hacerlo. Recuerda que para Dios la obediencia es mejor que el sacrificio. Entonces, Ananías obedece a Dios y va y pone las manos sobre el hombre que le iba a poner las manos a él. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Pudieras hacer esto? Ahora recuerdo ya a veces ya no me gusta sacar cuentas de años porque hace los años 90 asistí a un congreso en Estados Unidos, en la ciudad de Filadelfia, de pastores de Estados Unidos y de otras partes del mundo. Uno de los exponentes, pastor de Nueva York, contaba que él había pertenecido a la mafia y dice: ahora oro para que la gente que está enferma sane. Pero dice, en mi pasado, él decía, hoy impongo las manos para que la gente sane. Y decía, en el pasado, cuando le imponía las manos a alguien, no precisamente sanaba y lo dejaba así. Así que Dios quiere que Ananías imponga la mano a alguien que se las iba a imponer a él. Ananías obedece y tal vez por la obediencia escamas caen de los ojos de Saulo y de repente Saulo puede ver. Terminó su instante con Dios y va a empezar para Saulo el segundo tema, la segunda palabra que le mencioné, inadaptado. Él va a empezar una vida de inadaptado. No sé si cuando leíste el libro de los Hechos te percataste de eso, pero vamos a fijarnos en eso. ¿Cómo puede él volver a la corte del Sanedrín y hablarles de Jesús? Ya no es uno de ellos, ya no hay un asiento, ya no hay un lugar para él en el Sanedrín. Él ha perdido todo eso, ha perdido toda credibilidad, porque ha hecho suya esta filosofía de Jesús que ellos odian y combaten y persiguen, y le habían dado poder a él para destruir en lo que ahora él se ha convertido. Así que no puede regresar. Hay un punto en Dios de no regreso. No es que no quieras regresar, no es que no tengas la tentación de regresar, no es que tu persona, tu carne no quiera volver, pero hay un punto en Dios donde ya no puedes volver atrás. Y esa es la palabra para ti hoy. No puedes volver atrás. No puedes volver atrás y deshacer lo que Dios ha hecho en tu vida. No puedes olvidar lo que ya te enseñó. Una vez que sabes quién es Jesús, no puedes ignorarlo o desaprenderlo.
No importa tu vida pasada. Una vez que conoces a Jesús, hay una marca en tu vida y no puedes volver atrás. Sin embargo, el problema no es solo que no puedas volver atrás, porque puedes dejar un grupo si otro te acepta. El problema con Saulo es que cuando va a los apóstoles, ellos desconfían, ellos no creen en él, no lo aceptan, no les agrada, sino todo lo contrario. Entonces Saulo tiene que aceptar ser un inadaptado, rechazados por todos. Hace unos días me preguntó mi esposa de qué iba a tratar mi mensaje y le resumía a grandes rasgos. Y cuando mencioné este rechazo de Pablo por ambos lados, me dijo, pues era como la India María, ni de aquí ni de allá. Así que Pablo en un momento se encuentra ni de ahí ni de acá, ni de aquí ni de allá. En algún momento, si tienes un encuentro con Jesús, vas a ser un inadaptado, ni de aquí ni de allá, no vas a encajar en ningún lado. Te verán como un bicho raro, como un bicho diferente. Pero con el tiempo aceptarás que eres diferente. Podrás vivir con eso y lo entenderás. No importa que no les gustes, no importa que no crean en ti, podrás valerte por ti mismo porque tuviste tu encuentro con Dios, con Jesús. Así cuando Saulo, que ahora se llama Pablo, comienza a predicar, lo hace desde esa posición incómoda de un ser inadaptado. Si hay algún inadaptado aquí, escúchame bien. La razón por la cual tienes la unción es porque eres inadaptado. Debido a su calidad de inadaptado, Pablo nos dará la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento, porque no encaja en ninguno de los grupos, no encaja en ningún lado. Pero si no encajas con los hombres, estás en el molde de Dios. ¿Oyes lo que estoy diciendo? Le estoy hablando a alguien que se siente o que es inadaptado. Deja de luchar con esta situación. Deja de tratar de ser lo que los demás quieren que seas. Estabas destinado por Dios a ser un inadaptado. Tu Salvador, él mismo, fue en su tiempo un inadaptado. La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra angular principal. Deja de preocuparte por eso, deja de sentirte frustrado por ser diferente. No quieras a fuerza ser como los demás. Dios te salvó de ser como los demás. Él quiso que fueras diferente. Tienes que ser tú mismo un inadaptado para entender a otro inadaptado. Cuando lo veas, te sientes solo, incomprendido al ser un inadaptado. Eso no es fácil. No fue nada fácil ser el apóstol Pablo. No es fácil ser rechazado por tu futuro y ser rechazado por tu pasado. Pero te motivará a orar más intensamente, porque no tienes a nadie de quien depender. Pero el Señor, Él te hará levantarte y te hará venir a la iglesia por la mañana el domingo, aunque haga frío, porque la iglesia es el único lugar donde encajas. Y no es la construcción, aunque esté muy bonita, sino es la presencia de Dios. Es el lugar donde está la gloria de Dios, donde está la unción de Dios. Aquí se alimenta a los inadaptados. Así que, mis amados inadaptados, la cena
está servida. Y la Biblia dice que inmediatamente Pablo predica a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Inmediatamente. No regresa a la sinagoga a pedir perdón. No regresa para ser aceptado. Él bien sabe que lo rechazaron, que piensan que está loco, pero está predicando Pablo en la sinagoga y tendrá que luchar toda su vida. Pero entre tantas batallas que librará Pablo, estará escribiendo la mayor parte del Nuevo Testamento. En medio de sus batallas llega a una ciudad llamada Listra y lo apedrean y lo dejan por muerto. Pero tan pronto como se reanima, se mete de nuevo en medio de la pelea y comienza a predicar que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que ya no caminan según la carne, sino según el Espíritu. Si uno cree en Cristo, una nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Que tenemos la certeza que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo ponen en un barco y el barco se hunde. Sobrevive al naufragio, pero una serpiente lo muerde. Pero entre sus batallas sigue Pablo anunciando que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. Él manifiesta una fe inquebrantable. El barco ha naufragado, pero sigue siendo Dios. La serpiente me mordió, pero sigues siendo Dios. Las piedras me hicieron sangrar y casi me matan, pero sigues siendo Dios. ¿Ven lo que puede hacer un inadaptado? Está bien ser un inadaptado porque pasemos a mi tercer punto, número 3. Eres el mensajero. Y no puedes ser el mensajero si encajas demasiado. El mensajero debe traer algo nuevo, algo diferente, ¿verdad? No puedes ser mensajero si eres demasiado similar a los que les pretendes llevar el mensaje. Si vas a ser el mensajero, tienes que estar dispuesto a ser inadaptado. No puedes ser demasiado parecido a las personas que estás tratando de liderar. Si vas a ser un jefe, tienes que ser un desadaptado, un inadaptado. Tú eres mensajero y no importa si eres predicador o no. Tú eres un mensajero, sigues siendo testigo, eres un ganador de almas. Anímate y sé un mensajero. Comienza a orar en tu trabajo, en el descanso, por las personas, porque eres un mensajero o una mensajera. Dios no te puso en ese trabajo solamente para que ganes dinero, también Él te puso para que pudieras cambiar vidas. Podrías haber ganado dinero en algún otro lugar, pero Dios te ha asignado. Eres un mensajero, recibiste un mensaje. Esta es una misión para ti. Y el enemigo sigue luchando contra ti porque eres un mensajero. Intenta callarte porque tienes algo que compartir. Si no tuvieras nada que decir, ni se molestaría en callarte. La razón por la cual te está atacando es porque eres un mensajero. Ser un mensajero significa decir sí, aceptar ser un inadaptado. Cuando el enemigo quiera censurar tu mensaje, te va a tratar de incomodar recordándote cuánto no encajas, pero eres un mensajero. La mayor parte de lo que hoy sabemos sobre la iglesia
sobre los 5 ministerios principales, sobre la resurrección de entre los muertos, sobre la paz que sobrepasa todo entendimiento, sobre la no condenación. La mayor parte de lo que hoy sabemos vino de Pablo, no de Matías. Así que ya no te preocupe a quién los hombres escogieron. Dios te escogió a ti. No te escogió por tu conducta perfecta, sino porque tuviste un momento único con Dios. Muchos de nosotros nos estancamos en la fase de inadaptación, lo que a veces obstaculiza nuestro mensaje. Solo hasta que resuelvas esta situación y digas sí, no solo a Dios, sino a no encajar con ningún grupo, sí a ser peculiar, sí a ser diferente, sí a tener un fluir diferente de las demás personas, solo entonces descubrirás tu mensaje y el propósito que Dios te ha dado. Hablando de mensaje, eso es mi cuarto punto, el mensaje. Tu propósito se basa en tu mensaje. Dios no te llamó por tus emociones, por tus sentimientos, por tu apariencia, por tu educación. Te llamó por tu mensaje porque eres un mensajero para un mundo moribundo. Entre tus batallas tienes que seguir enseñando a la gente cómo sobrevivir, cómo caminar, a veces en la soledad y la oscuridad. Siguen las batallas. Y vine aquí esta mañana para conseguir municiones para mis batallas, porque cuando salgamos de este lugar, vamos a regresar al frente de batalla y tendremos que seguir luchando. Y muchas veces no se trata de pelear con la gente, sino con uno mismo, con nuestra mente, con nuestro yo. Lo lograré por mí mismo no soy suficiente, pero con Dios soy más que suficiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me ayudas tantito con él? Los que se puedan poner de pie, por favor. Así, cuando Pablo llega al final de su vida, envía una carta a su discípulo Timoteo. Y a Timoteo, Pablo no le escribe acerca de todas las revelaciones que tuvo. No le cuenta todos los lugares por los que viajó. No le dice a Timoteo que fue entrenado a los pies de Gamaliel. No le presume, cuántos idiomas habla. No le dice a Timoteo que gracias a él el evangelio llegó hasta los griegos. Y no le cuenta que cuando Pablo llegó a Roma, toda la configuración del cristianismo cambió y su sede se trasladó de Jerusalén a la ciudad de Roma. Pablo no le escribe nada de eso a Timoteo. ¿Sabes lo que le dice? He peleado la buena batalla. He guardado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla. Peleé cuando tenía ganas, peleé cuando no tenía ganas. Peleé cuando las cosas iban bien, lo hice también cuando las cosas iban mal. Peleé cuando estaba en la montaña, peleé
estaba en el valle. Lo hice cuando le gustaba a la gente. Lo hice cuando la gente me odiaba. Lo hice cuando entendían. Lo hice cuando no entendían. He peleado la buena batalla. Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla. He peleado batallas que otras personas ni siquiera las querían. He peleado batallas que pudiera haber evitado. He peleado la buena batalla. ¿Sabes qué? Mantuve la fe. ¿Sí? A veces esa es la pelea. Pero por lo demás, le escribe Pablo a Timoteo, me está guardada una corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. No la conseguí cuando la quería. No la conseguí cuando me esforcé. Pero me está guardando, está guardada la corona de justicia. Hay una corona para aquellos de ustedes que habrán peleado la buena batalla. Y no está aquí abajo. Pablo le dice a Timoteo, ahora está preparada para mí una corona de justicia. Y no solo para mí, sino para todos los que esperan su venida. Si Dios te habló hoy, dale desde tu espíritu, dale gracias. Las batallas le dan a tu vida un propósito, te muestran el poder de la obediencia. Tienes que entender que a veces tendrás que ir en contra de tus ideas, de tus sentimientos, de tus opiniones y obedecer a Dios e imponer las manos sobre las personas que están tratando de imponértelas a ti, porque no es tu propósito personal, es el propósito de Dios para tu vida, y quiero que lo entiendas. No elegiste tú a Dios, Dios te escogió. Acepta ser diferente. Acepta ser diferente. Nadie escribe libros sobre las personas ordinarias. La mayoría de nuestros héroes fueron alabados después de su muerte. Si esperas el pago por adelantado, perdiste tu objetivo y tu destino. Si te preocupas por ser inadaptado, pones tu felicidad en manos de otras personas. Significa que solo vas a ser feliz si le gustas a otros. Eso es darle demasiado poder a cualquier persona o cualquier grupo. Tienes que estar conforme siendo tú. Tal vez alguien que esté aquí o que vea después el video ha sido derribado de su caballo o está a punto de serlo. El poder de Dios te noqueó y te cegó. Ya no puedes ver el camino con claridad. Dios ha irrumpido en tu vida porque tiene algo para ti, algo diferente de a donde te dirigías. Y puedes ser testarudo y venir a Él en una camilla que bajan a través del techo. Recordarán aquel relato. O venir a Él en una terrible enfermedad. O puedes venir a Él ahora y decirle: Señor, necesito hacer algunos cambios en mi vida. No aprovecharé este año nuevo si no voy a ser nuevo yo. Cámbiame, Señor. Aunque tal vez mi familia me desprecie, aunque tenga que dejar a mis amigos, aunque tenga tal vez que cambiar de trabajo, lo que sea que tenga que hacer
para cumplir la misión para la cual me creaste, yo lo quiero hacer. Estoy cansado de pelear contigo, Dios. Bastante tengo con estar peleando conmigo. ¿Sabes lo que Jesús le dice a Pablo? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, le dice Dios: me quisiste patear y saliste mal herido. Al igual que Saulo, es posible que te sorprenda que Dios te haya elegido a ti, un inadaptado, para ser su mensajero. No es porque tu pasado fuera perfecto, es porque hay una unción en tu vida. A veces podemos avanzar a toda velocidad en nuestros planes, en nuestros caminos, pero todo eso cambia inmediatamente cuando tenemos un encuentro divino con Dios. Ese instante, al mismo tiempo que te convierte en adaptado, te da un mensaje y te vuelve un mensajero. A medida que avanzas desde donde has estado hasta donde Él te está llevando, asegúrate de escuchar su voz y pelear la buena batalla. Si Dios te habló a través de ese mensaje, dale un aplauso, por favor. Gracias.